Entonces, hoy hay una reglamentación que establece obviamente los mínimos, los presupuestos mínimos que deben cumplir las empresas para poder desarrollar sus operaciones. En el caso de la minería está muy observada, no solo internamente por la autoridad de aplicación a nivel provincial, pues los recursos mineros son provinciales, también nacional, pero fundamentalmente por estándares internacionales que también tienen que cumplir, porque muchas de estas empresas cotizan en bolsa y si no tienen buenos rendimientos, no tienen las inversiones, o sea, hay, digamos, es una maraña bastante compleja para mirar eso. Cuando decimos daño ambiental o pensamos en las consecuencias del medio ambiente, ¿hay afectación? Sí, claro que hay afectación, como toda actividad productiva la tiene. Hay modificación del paisaje. La agricultura lo produce. Por supuesto, pero digo, a ver, abrir una ruta para conectar dos localidades es prácticamente lo mismo, es afectar al paisaje definitivamente. Claro, el crecimiento, digamos, en la densidad poblacional también es una forma de Sí, afectación. por supuesto. Entonces digo, hay una pregunta que también queda en danza, ¿qué es lo que estamos dispuestos a aceptar como lo máximo? Como daño y que no. No sé si como daño, pero digo, cuando hablamos de estos impactos, ¿qué impactos estamos dispuestos a aceptar? ¿Cuál es el costo? Bueno. ¿Cuál es el costo que estoy dispuesto a pagar como sociedad? Exacto, bueno, y ahí viene otra discusión también, que es esto de que está incorporado como un principio, ¿no? De no afectar las generaciones futuras. Entonces hay un límite ahí que tenemos que mantener, un balance delgado, digo, hay que tenerlo ahí en la mira todo el tiempo, pero digo, es posible hacerlo, se hace en otros lugares. Acá existe esa desconfianza de que, bueno, no las controlan, son todas corruptas. Es que ese es un país bastante particular, el nuestro. Sí, claro, pero... ¿Y qué pasa con este tema también tan polémico y que produce tanta tirantez que tiene que ver con las regalías? Bueno, toda la parte tributaria del sector extractivo, pues el petrolero también tiene regalías, es bien compleja, ¿no? Más allá de todos los impuestos que alcanza la actividad, como cualquier otra actividad económica, pues no hay exenciones, no hay guiños, no hay restas, no hay nada raro ahí. Lo que hay es un régimen especial que se congela, por así decirlo, durante 30 años a partir de que un proyecto se vuelve factible, es decir, se aprueba para entrar en producción. Entonces el régimen tributario vigente a ese momento se congela por 30 años. Entonces, si a partir de ese momento el Estado decide retirar impuestos, a este le quedó congelado, va a seguir pagando lo mismo. Si decide aumentarlo, pues no lo puede alcanzar. Esa es una regla. 30 años, en petróleo no sé cuánto es, en la industria forestal son 50, por ejemplo. Entonces tiene que ver con lo que implica desarrollar la actividad y que son inversiones de muy largo plazo. Lo que tiene que ver con las regalías, hay una ley nacional que establece un porcentaje que se modificó hace poco por cómo está planteada, ¿no? Te decía que era el 3% del mineral, el valor de mineral en Bocamina, y ahora Bocamina, si hablas de la industria del litio, no existe la Bocamina, pues no es una mina como la tenemos quizás en el imaginario. Claro. Es diferente, entonces se fueron modificando esos conceptos. Y recientemente aquí en la provincia, hubo un tratamiento legislativo para modificar cómo se reparten las regalías a nivel provincial. En el último presupuesto está aprobado. Esto es de estos últimos días, sí. Y hay ahí una resistencia fundamentalmente por las comunidades de la Puna, los municipios puneños, porque ellos eran los principales beneficiarios, y ahora no, ahora ha bajado sustancialmente lo que a ellos les va a llegar. También se pone en valor esto ahora porque estamos teniendo el primer proyecto metalífero productivo en la provincia, un proyecto minero de oro que es muy pequeñito, pero que va a generar mucho dinero en términos de regalía. Esos aportes al municipio, la verdad que eran bastante suculentos y ahora ya no los van a tener. El gobierno provincial decidió que esto se va a repartir de un modo diferente. Entonces, uno de los problemas grandes, no solo de la minería, sino de cualquier actividad productiva en el país, es la falta de infraestructura. Sí, claro. ¿Hay algún tipo de compensación por parte del Estado a una minera o un emprendimiento si organiza o si hace esta infraestructura necesaria? Esto se introdujo recientemente, que es una suerte de adelanto de regalía. Es decir, si es que la empresa contribuye al desarrollo de una obra de infraestructura, sea un camino, sea un tendido eléctrico, sea gas o lo que fuere,
es como que lo podría descontar de esa regalía que pagaría a futuro cuando entre en producción, que la verdad que está bueno. Digo, también esto es reciente, está en danza. Previamente no se hizo y de hecho era una de las cosas que más se ponían en valor al hablar de la industria, porque en zonas como La Puna, donde no hay nada, todo lo que necesitas para desarrollar un proyecto lo tenés que llevar. Sí. Entonces, si necesitas gas, tenés que construir el gasoducto, tenés que hacer la ampliación del gasoducto, tenés que llevar el tendido eléctrico, tenés que llevar generadores, tenés que llevar el combustible, tenés que llevar absolutamente todo. Entonces, bueno, esto creo que es una buena salida a esa carencia. Ay, Juli, pero Sí. una pregunta que me dejó picando. Sí. Recientemente, esto es nuevo, siempre. ¿Por qué Sí. estamos llegando tan tarde? A ver, yo creo que tiene que ver con cómo han logrado el sector empresario con los decisores políticos, bueno, digamos desde ambos lugares, quienes están involucrados en los procesos de toma de decisiones, a ponerse de acuerdo. El sentir desde el sector empresario es que siempre se les exige que pongan más, siempre se les exige más aporte, más contribución. Esto es lo que pasó ahora en la pandemia, no poder hacer reducciones de personal, tener que afrontar el costo de los estudios de hisopado, de PCR y demás, de subida, de bajada, los albergues a los trabajadores para que cumplan cuarentena antes de subir, después de bajar. Digamos, la verdad que se encarecen muchísimo las operaciones y digo, esto también es una cosa que se asume, ¿no? Las mineras tienen plata, ¿viste? Que la pongan. Y bueno, me parece que en este último tiempo han logrado ponerse de acuerdo. Han empezado a mirar también lo que ocurre en otros lugares y a compartirse ideas, y yo celebro el entendimiento, ¿no? Pero creo que es eso, Alejandra, vos recién mencionabas un poco al principio, White te preguntaba cómo comenzaste vos dentro de la actividad minera. Estuviste al frente de un programa que fue el único programa hasta el momento que tengamos nosotros conocimiento, que habló específicamente de la actividad minera en todos los aspectos de la minería. Y quiero detenerme en esto porque no solo destacarlo, el programa se llamaba Hablemos de Minas, tuve oportunidad de acompañarte una temporada, y lo importante de rescatar que dentro del programa también vos hablabas por ahí de esta suerte de, digamos, no sé cómo llamarlos, toda esta gente que por ahí sale a hablar de que la minería es la que provoca estos grandes movimientos y la destrucción, y cómo el planeta, cómo la minería provoca hasta el movimiento de los glaciares, ¿no? Cuando en realidad esto tiene que ver con el desarrollo y el desgaste mismo que va sufriendo la Tierra, ¿no? Sí, se le asocia en esta demonización, se le atribuyen más poderes de los que podría tener en realidad. Por ejemplo, bueno, que son temores, ¿no? Son temores muy, muy comunes. ¿Son temores o negocios? No, cuando la gente plantea... Porque aclaremos que la ecología es un negocio hermoso también. Sí, ciertamente. Pero ojo, pero yo ahí identifico dos cosas. Y te menciono esto no con una chicana para los grupos ecológicos, pero el tema de Greenpeace fue denunciado en la mitad del planeta, la cantidad de dinero que sacaban. Acá en Salto hubo un escándalo espantoso con Greenpeace. Sí, pero también dentro de esos movimientos hay personas que de verdad están convencidas de que ese es el camino y tienen un interés legítimo, digo, no, más allá del negocio, ¿no? Los jóvenes idealistas, por suerte, existen también y están desparramados. Me gustaría que haya más del lado minero, pero...